Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios. Como Dios dijo, todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. Solamente vamos a estar leyendo 2 versículos que vamos a estar usándolos para este mensaje. Pero prepara tu Biblia ahí. ¿La tienes? Hechos capítulo 5. Y vamos a hacer una oración antes de leer, hermano, lo que vamos a leer. Y después tomaremos nuestro asiento después de orar. Y Dios nos va a hablar, hermanos. Amén. Ayúdame a orar, pueblo de Dios. Mira, mamá, papá, que estás aquí. Ayúdame a orar, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo que hable, hermanos, sobre todo a la vida de nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero también que hable a tu vida y a la mía. Oremos, hermanos, unámonos en esta oración porque hay una gran necesidad, hermanos, de que los jóvenes, hermanos, se levanten, de que Dios levante a la juventud, a la nueva generación, amén. Pero vamos a orar. Amado Dios, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, que tú nos permites estar una vez más aquí en tu casa. Y gracias, mi Dios, por cada jovencito, cada jovencita, mi Dios, que hoy está aquí en tu casa, Señor. Gracias por aquellos que están participando, Señor, en el programa de este día, Señor, de esta noche. Padre, bendice sus vidas, Señor. Fortalécelos, Padre amado, y cuídalos donde quiera que ellos vayan, Señor, en sus trabajos, en sus escuelas, Señor, donde quiera que ellos estén, Padre, que tu Santo Espíritu los acompañe siempre, Señor. Ahora te suplicamos, Señor, háblanos, ministranos a través de el consejo de tu palabra. Y la iglesia del Señor dice, amén. Mira, puedes tomar tu asiento ahorita por este momento, hermanos. Pero mira, solamente para narrarte, hermanos, de lo que está hablando en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo del 1 al 11. Aquí está hablando, hermanos, se está enfocando aquí en 2 personajes, en Ananías y Zafira. Y aquí es donde Pedro, hermanos, está hablando con ellos. Y Ananías y Zafira deciden vender ciertas propiedades que ellos tenían para traerlo ante las manos, ¿verdad?, de los apóstoles, para así, hermanos, compartir con los más necesitados. Y llega un momento donde Ananías viene y le da cierta cantidad de ofrenda a Pablo y le dice: esta cantidad que te estoy dando es de la venta de una propiedad que mi esposa y yo vendimos y la queremos dar para la obra, para los necesitados, ¿verdad? Y Pedro le hace una pregunta, le dice: ¿esta es la cantidad por la cual tú vendiste esa propiedad? Ananías le dice: sí, esto es. Y el Espíritu Santo le pone a Pedro decirle: Ananías, le dice, ¿por qué mientes de esta manera al Espíritu Santo? Le dice: tú no nos estás mintiendo a nosotros, le estás mintiendo al Espíritu Santo, le estás mintiendo a Dios. Y le empieza a decir, hermanos, ¿verdad? Le empieza a dar la revelación que el Espíritu Santo le dio. Y en otras palabras, él se estaba quedando con una gran parte y una pequeña parte le entregó y diciendo: esto es todo. Y en pocas palabras, Pedro empieza como a reprenderlo por eso, no porque no dio la cantidad, sino por mentir de esa manera. Y dice la palabra de Dios que en ese momento él cae muerto, ¿verdad? Cae muerto ahí. Y después, hermanos, viene la esposa de él y le hace la misma pregunta a Pedro, a ella, le dice: ¿es cierto que esta es la cantidad por la cual ustedes vendieron esta propiedad? Y la esposa vuelve a rectificar y dice: sí, eso es todo lo que pedimos por la propiedad que vendimos. Entonces Pedro le explica lo que pasó con su esposo. Le dice: mira, la misma pregunta se le dice a tu esposo. Él me dijo que esta cantidad era, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, mira las consecuencias de haberle mentido al Espíritu Santo. Y cuando le empieza a decir eso, ella también cae muerta ahí. Cae muerta. Y entonces tú dirás: bueno, ¿qué tiene que ver esto con los jóvenes? Pero mira, solamente en este transcurso del versículo 1 al versículo 11 quiero solamente leerte el versículo 6.
Eso es cuando, vamos a darle lectura al versículo 6. Y aquí dice, cuando Ananías cae muerto, después de haberle mentido al Espíritu Santo, dice el versículo 6, dice, y levantándose los jóvenes, mira lo que dice ahí, y levantándose los jóvenes, me imagino que allá había jóvenes a un lado. Y cuando esto sucedió, dice la palabra de Dios que los jóvenes se levantaron, dice, y fueron hacia donde estaba el cadáver, y lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Esto fue el esposo. Después, cuando la esposa llega, vamos al versículo 10. Y mira lo que el versículo 10 dice. Y al instante ella cayó a los pies de él, o sea, del apóstol. Dice, y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes otra vez, la hallaron muerta. Y la sacaron. Y la sepultaron junto a su marido. Mira, aquí se está enfocando en los jóvenes, la acción de los jóvenes. Yo quiero hablar, hermanos, mira, quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué sucede cuando los jóvenes de esta generación se levantan? ¿Qué sucede? Imagínate que los jóvenes de esta nueva generación, y no me estoy refiriendo a esta iglesia solamente, de esta nueva generación, que todos los jóvenes se levantaran con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucedería cuando los jóvenes se levantan, los jóvenes de esta generación? Mira, yo no estoy hablando, hermanos, simplemente de jóvenes que se levanten de sus sillas. No estoy hablando simplemente de levantarse físicamente. Estoy hablando de algo mucho más profundo que eso. Estoy hablando de levantarse espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Porque una cosa es levantarse de una silla y otra muy diferente es levantarse de una condición espiritual. Y hoy Dios nos va a hablar, hermano, mira, una generación puede estar físicamente activa, ¿verdad? Pero espiritualmente pasiva. Puede tener energía, talento, inteligencia, sueños, capacidades tremendas, pero estar espiritualmente apagada. Y cuando hablo de una generación, me estoy refiriendo a nosotros también como adultos. Podemos estar en esta etapa. Hermanos, por eso mi pregunta en esta noche es: ¿qué pasaría si Dios levantara espiritualmente a los jóvenes de esta generación? Imagínate, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si los jóvenes comenzaran a orar, hermanos, a orar de verdad? ¿Qué pasaría si los jóvenes, hermanos, volvieran a amar la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si los jóvenes dejaran de vivir para la aprobación de los demás y comenzaran a vivir para agradar a Dios? Cosas tremendas pasarían, iglesia. ¿Qué pasaría si los jóvenes dijeran: Señor, mi vida te pertenece a ti? Iglesia, yo creo que cuando los jóvenes se levantan, algo cambia. Algo cambia. Cuando los jóvenes se levantan, cambia la atmósfera de cualquier lugar donde estén. Cuando los jóvenes se levantan en el poder del Espíritu Santo, hermanos, cuando ellos se levantan, cambian las familias en cada hogar. Cuando los jóvenes se levantan, cambia la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen, iglesia? Cuando los jóvenes se levantan, hermanos, una generación comienza a despertar. Y por eso, hermanos, hoy yo quiero predicar bajo este tema: cuando se levantan los jóvenes, cosas tremendas suceden. Y mira, hay un detalle bien interesante, hermanos, en este relato, hermanos, que aparecen donde aparecen dos acciones de estos jóvenes, ¿verdad? La primera acción ya la leímos, hermanos. Van y levantan aquel cadáver, levantan lo que se había muerto, lo envuelven, lo levantan y van y lo sepultan. Luego vuelven a hacer lo mismo con otra persona. Es decir, los jóvenes, hermanos, aparecen actuando frente a la muerte. Si notamos esto, aquí aparecen, hermanos, esos jóvenes se levantan y confrontan a la muerte. No son ellos quienes producieron la muerte, pero cuando entraron, hermanos, aquello que ha muerto, lo sacaron de en medio de allí. No sé si el Espíritu Santo te está dando una guía hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? Eso nos permite, hermanos, construir el sermón, hermanos, alrededor de una frase bien fuerte aquí. Cuando los jóvenes se levantan, saben qué hacer con lo que está muerto.
Y mira, quiero comenzar diciendo esto, que los jóvenes entraron en un lugar donde había muerte. En un lugar donde había muerte. Hechos capítulo 5, hermanos, nos presenta una historia bastante fuerte aquí. Ananías y Zafira habían mentido acerca de una ofrenda que ellos habían prometido. Pedro confrontó primero a Ananías. Ananías, hermanos, cayó muerto. Más tarde llegó Zafira, pero hermanos, le preguntó acerca de lo sucedido. Ella también cayó muerta. Entonces dice la palabra de Dios, encontramos aquí algo muy interesante. En el versículo 10 dice: cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y aquí me quiero detener un poquito, hermanos. Mira, primeramente sabemos que los jóvenes entraron a ese lugar. Y no sabemos exactamente quiénes eran estos jóvenes, porque no se nos da un nombre. No nos dice sus nombres, no nos dice sus edades. Simplemente dice que fueron jóvenes. Pero la Biblia sí nos dice algo bien importante. La Biblia sí nos dice que se levantaron y entraron en acción. Y esto es bien importante. Entraron en un lugar donde había ocurrido algo terrible. Entraron donde había muerte. Y eso me enseña algo muy poderoso aquí, hermanos. Lo que me enseña aquí es que un joven que Dios quiere usar no puede tenerle miedo a entrar en lugares difíciles, porque Dios está con ustedes, jóvenes. Nunca pienses que tú no tienes la capacidad para hacer algo fuerte, algo grande que Dios te está llamando a hacer. Hay lugares donde otros hermanos no quieren ir. Hay lugares donde mucha gente no quiere entrar. Y joven, déjame decirte una cosa. Esta es la temporada, este es el momento donde Dios está llamando a jóvenes para realizar obras que muchas veces los adultos no quieren realizar. Y Dios te está llamando a ti, joven, porque mira, hay lugares donde otros no quieren entrar. Hay familias que necesitan que alguien ore por ellos. Dios te ha capacitado a ti, jovencito, jovencita, para orar por personas. Hay escuelas donde nadie habla de Dios. Joven, tú tienes que marcar la diferencia. Dios te está llamando para que tú seas uno de esos jóvenes que se atreve a entrar donde nadie entra, que se atreva a entrar a tu escuela y hablar de la palabra de Dios allí. ¿Cuántos dicen amén? Hay universidades donde la fe es ridiculizada, hermanos, donde se burlan de aquellos que tienen fe en Jesucristo, se burlan de los cristianos, por decirlo así. Hay grupos de amigos donde reina el pecado, eso sí reina. Hay grupos de jóvenes y jovencitas donde dentro de esos grupos reina el pecado. Hay hogares donde hay heridas. Hay corazones donde hay, hermanos, desesperanza allí en esos corazones. Y Dios puede levantar a un joven. Dios puede levantar a una jovencita y decirle: entra a ese lugar donde nadie ha querido entrar. Entra, lleva mi luz allí. Lleva mi amor a ese hogar. Lleva mi palabra a esa escuela. Lleva la esperanza a aquellos que se sienten que no hay esperanza en sus vidas. Llévala, joven, llévala, jovencita. Dios está levantando jóvenes. Él está haciendo un llamado a los jóvenes hoy en día. Muchas veces estamos acostumbrados de que los adultos son los que hacemos todo esto, porque los jóvenes son inexpertos, porque los jóvenes no están capacitados. No, eso no es así, joven. Eso no es así. Pero ahora quiero, hermanos, quiero retroceder un poquito hacia atrás, unos versículos, porque en Hechos capítulo 5, versículo 6, aquí hay unas palabras bien claves. Ahí dice que los jóvenes, levantándose los jóvenes, ¿qué dice ahí? Levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Mira, quiero que observemos tres palabras bien importantes aquí. Dice que lo envolvieron. Me imagino que el cadáver que estaba allí lo envolvieron con una sábana, lo envolvieron con algo, lo sacaron y lo sepultaron. Tres palabras bien importantes para este mensaje. Lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Recuérdate de estas tres palabras.
Y esas tres acciones nos van a ayudar a entender el mensaje de esta noche. Porque aquellos jóvenes, hermanos, se encontraron con algo muerto. Tuvieron un encuentro con algo que estaba muerto. Y cuando lo encontraron, no lo dejaron allí. No aprendieron a vivir con lo muerto allí. No se acostumbraron a estar cerca de lo muerto. No. Se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Los jóvenes, otra cosa que puedo ver aquí, primeramente vamos a empezar. ¿Cómo inició todo esto? Inició diciendo que los jóvenes se levantaron. Se levantaron. Porque el versículo 6 dice: y levantándose los jóvenes. Y quiero detenerme aquí porque antes de que hicieran cualquier cosa, dice la palabra de Dios que se levantaron. Se levantaron los jóvenes. No comenzaron sacando lo muerto. No comenzaron envolviendo lo que ya no tenía vida. Primero se levantaron. Fue el primer paso, la primera acción que hicieron. Se levantaron. Y yo creo que hay una palabra de Dios para esta generación, hermanos, en este tiempo. Yo honestamente creo que hay una palabra de Dios para ti, joven. Para ti, mamá y papá que estás aquí. ¿Cuál es esa palabra? Levántate. Esa es la palabra, levántate de esa condición, levántate. Porque Isaías capítulo 60 versículo 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Es una invitación que Dios nos está dando. Es un reto que nos está dando el Señor. Dios no le dice a Isaías: quédate acostado. No, le dice: levántate, resplandece. Hay momentos donde Dios nos llama a levantarnos. Pueblo de Dios, joven que estás aquí, jovencita que estás aquí, levántate de esa apatía. Levántate de ese conformismo. Iglesia, levantémonos de ese conformismo. Levantémonos del miedo, del temor que tenemos de hacer las cosas. Levantémonos de la indiferencia que estamos mostrando hacia las cosas del Señor. Levantémonos de ese pecado. Levantémonos, hermanos, de una vida espiritual mediocre. Levantémonos de pensar: yo soy demasiado joven para que Dios me use. No, joven, levántate de esa condición espiritual. Nunca pienses que eres demasiado joven para que Dios te use, joven. Nunca pienses así. ¿Por qué? Porque no, tu juventud no es un obstáculo para Dios. Tienes que entender eso, joven. Hermanos, tu juventud nunca ha sido un obstáculo para Dios. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno. Y qué triste que a veces nosotros los adultos tenemos en poco la juventud de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los jóvenes que se congregan. Pero Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Déjame decirte que mira, Timoteo era joven, pero tenía un llamado de parte de Dios. Samuel era joven, pero pero él podía escuchar la voz de Dios. David era un jovencito, pero pudo enfrentar a Goliat. Josías era joven, pero buscó a Dios y produjo cambios en toda una nación. Daniel era joven, pero se determinó a no contaminarse. Mira todo lo que Dios hizo con puros jovencitos aquí. Cosas que los adultos huían de ese llamado, pero los jóvenes se pararon, se levantaron y dijeron a Dios: heme aquí, Señor. Timoteo, todos estos son jovencitos. Timoteo, pero tenía un llamado. ¿Cuál era su llamado? El pastorear a una congregación. Samuel era joven, pero podía escuchar la voz de Dios audiblemente. Era sensible al llamado de la voz de Dios. David, no se diga. Mira cómo estaban los adultos todos temerosos. Pero David, aunque era un jovencito, pero pudo enfrentar lo que los adultos no se animaban a enfrentar. Josías, tan jovencito esa persona, tan jovencito, hermanos, y él trajo cambios, no solamente a su hogar, no solamente a sus amistades alrededor, trajo cambios a toda una nación. Lo que muchos adultos nunca jamás habían hecho eso. Daniel era joven, pero decidió no contaminarse. Cosas tremendas que sucedieron, hermanos, porque jóvenes se dejaron usar por Dios. Mira,
Dios no está esperando que seas viejo para comenzarte a usar. Hermanos, Dios Él no está esperando a que tú te hagas un viejito para decir, ahora sí te puedo usar. No, mi hermano, Dios puede comenzar a usarte a ti hoy mismo, ahora, si tú lo deseas. Dios te está llamando, jovencita. Otra cosa que podemos ver aquí, los jóvenes se encontraron, hermanos, con la muerte. Los jóvenes encontraron muerte en ese lugar. Pero ¿sabes qué es lo que hicieron? No se quedaron mirando, no se quedaron analizando, no se quedaron como espectadores. La Biblia dice, hermanos, que la hallaron muerta. Los jóvenes se encontraron con una realidad. Con una realidad, había muerte en ese lugar. Esa era una realidad, hermano, no era cualquier cosa. Los jóvenes, al levantarse y entrar a ese lugar, se encontraron hermanos, con la muerte. No podía fingir, hermanos, que no existía. Ellos no podían cerrar sus ojos y actuar como que nada pasó, como que todo está bien, hermanos. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque los jóvenes de Dios, hermanos, no necesitan negar la realidad para tener fe. No necesitan negar la realidad para tener fe. Hay jóvenes que están luchando con cosas en su vida. Y jovencito, jovencita, si tú estás luchando con algo en tu vida, tú no necesitas negar eso para que tú pienses que tienes fe y que por eso lo vas a negar. No, jovencito, mira, sé real, sé tú, sé realistas. Los jóvenes, hermanos, hay jóvenes que están luchando. Hay jóvenes heridos, hermanos, por diferentes cosas. Jóvenes heridos quizás en el hogar. Jóvenes heridos en la escuela porque a lo mejor se burlan porque tú eres cristiano. Jóvenes heridos en el hogar por ciertas cosas. Jóvenes heridos quizás en la misma iglesia. Pero hay jóvenes que están luchando con algo. Hay jóvenes heridos. Hay jóvenes que han perdido su pasión por servir a Dios. Hay jóvenes que se han alejado de Dios, aún muchos de ellos. Hay jóvenes atrapados en el pecado. Hay jóvenes que tienen preguntas, 1000 preguntas. Hay jóvenes que necesitan ayuda, iglesia. Hay jóvenes que necesitan ayuda. Y no podemos simplemente decir que todo está bien. No, no todo está bien. Jovencito, jovencita, tú no necesitas negar que estás pasando por muchas cosas difíciles. Eso no es no tener fe. No, eso no quiere decir que tú no tienes fe. No, eso es ser realista. Señor, yo sé, Señor, que estoy luchando con esta situación. Señor, yo sé que mi corazón está herido. Hay jovencitos que han perdido la pasión, pero mira, pero por eso Dios te está hablando a ti hoy. Tenemos que reconocer la realidad. Tenemos que reconocer como padres que muchos de nuestros jóvenes están en esta situación. Que muchos de nuestros jóvenes ciertamente están luchando con cosas. Pero a veces estamos tan ocupados que no les ponemos atención. A veces estamos tan ocupados en las cosas de adultos que no tomamos en cuenta las cosas de los jóvenes. Hay jóvenes que tienen preguntas. ¿Te has sentado tú a contestar esas preguntas que significan mucho en la vida de un joven y una jovencita? Hay jóvenes que están batallando con algún pecado, ¿verdad? Hermanos, hay jóvenes que te necesitan, que nos necesitan. Y tenemos que reconocer que es una realidad que estamos viviendo. Porque solamente podemos comenzar a tratar aquello que estamos dispuestos a reconocer. ¿Por qué? Porque mira, tú no puedes lidiar con algo que tú no estás dispuesto a reconocer. Yo siento en mi corazón que esta noche, hermanos, Dios no quiere condenar a nadie por lo que tú estás atravesando. El que tú estés luchando con un pecado, eso no quiere decir que Dios te va a condenar. Eso quiere decir que Dios te está hablando porque Él quiere sanarte, restaurarte. Él quiere hacerte libre de esa lucha que estás atravesando. Dios no quiere condenarte, jovencito. Joven que estás aquí, Dios no quiere condenarte. Dios quiere restaurarte. Y el primer paso es decir: Señor, aquí estoy. Hay cosas en mi vida que están muriendo. Hay cosas en mi vida que yo no puedo más. Estoy batallando. Estoy atrapado en un pecado. Estoy atrapado en una
tentación, estoy atrapado, estoy atrapada en ciertas cosas. Dios no está aquí para apuntarte y condenarte. Él quiere rescatarte. Cuando los jóvenes se levantan, ¿qué sucedió? Cuando los jóvenes se levantan, no se acostumbran a convivir con lo muerto. Aquí está una de las frases centrales de este mensaje, hermanos. Mira, lo que otros aprendieron a tolerar, los jóvenes que Dios levanta aprenden a remover. Hay muchas cosas muertas en nuestra vida. Hay muchas cosas espirituales que han estado muriendo a través del tiempo en nuestra vida. Y muchos de nosotros hemos aprendido a tolerarlo. Muchos de nosotros hemos aprendido a convivir con la muerte espiritual. Hemos aprendido a ignorarlo. Hemos aprendido a saber que está muerto, que está muriendo esa área en nuestra vida. Y hemos aprendido a simplemente hacerlo a un lado, ignorarlo y hacer como si todo está bien. Pero Dios está levantando una nueva generación de jóvenes y jovencitas que al entrar y al ver la muerte espiritual de ciertas cosas, lo que tú y yo muchas veces toleramos, ellos no lo van a tolerar. Ellos se van a levantar, van a tomar eso que está muerto, lo van a envolver, lo van a sacar y lo van a sepultar, lo van a quitar de su camino. Los jóvenes encontraron a Safira muerta y la Biblia dice que la sacaron y la sepultaron. Esto es bien importante. La Biblia no dice que alguien llamó a los jóvenes. La Biblia no dice que les dieron una orden de venir a sacarla y enterrarla. No, simplemente dice que los jóvenes se presentaron allí, se levantaron al ver este acto donde cayeron muertos. Se levantaron. Dice la Biblia que tomaron a la mujer, la sacaron y la sepultaron. No la dejaron ahí. No se acostumbraron a convivir con lo muerto. No hicieron lo muerto parte de su vida. No, la removieron, la quitaron. Eso muerto lo removieron, lo quitaron. Y espiritualmente hablando, hermanos, déjame decirte algo aquí bien importante. Cuando el varón murió, dice que lo envolvieron. Y esto nos lleva a algo espiritual también, hermanos, porque mira, muchas de las veces habemos personas que envolvemos las cosas solamente para que no se miren, para taparlas. Pero en el momento que queremos, podemos ir a destaparlo otra vez y ahí está. Pero ellos no solamente lo envolvieron, sino que lo sacaron y lo enterraron. Espiritualmente, hermanos, hay cosas que tenemos que remover. Y no solamente remover, sino sepultar. Hay cosas que no podemos seguir cargando con nosotros. Hay hábitos que tienen que morir. Hay relaciones que están destruyendo nuestra comunión con Dios, iglesia, jovencito, jovencita. Hay relaciones que están destruyendo tu comunión con Dios, jovencito, jovencita. Hay resentimientos que tenemos que soltar y dejar ir y enterrarlos. Hay pecados secretos que tenemos que confesar delante de Dios. Hay actitudes que necesitan morir. Hay una vida doble que necesita terminar en nuestras vidas. Porque hay cosas que no podemos seguir llevando con nuestros hermanos, con nosotros mientras queremos caminar con Dios. ¿Qué cosas muertas necesitamos remover? ¿Qué cosas son aquellas cosas que han muerto en tu vida, espiritualmente hablando, que necesitas removerlas de allí? Mira, yo quiero decirte una cosa, jovencito que estás aquí, iglesia. Cuando Dios nos pide que removamos, que limpiemos, que quitemos todo aquello que está muerto, Dios no solo quiere remover muerte, lo muerto. Él quiere traer vida.
Mira, ahora quiero llevarte a un pasaje muy diferente. Quiero llevarte a Ezequiel capítulo 37. No lo voy a leer, simplemente yo estoy seguro que tú ya has escuchado de este. Ezequiel capítulo 37, donde el profeta es llevado a un valle grande, enorme, lleno de huesos secos. El profeta es llevado a un valle, hermanos, ¿y qué encuentra allí? Huesos, muchos huesos, y estaban secos. Y en sí la palabra dice, y estaban secos en gran manera. O sea, era una imagen de muerte absoluta. ¿Y con qué propósito Dios llevó, hermanos, a aquel profeta allí? ¿Con qué propósito? Mira, pero Dios le pregunta al profeta, le hace una pregunta bien importante, le dice, ¿vivirán estos huesos? Le dice Ezequiel, mira lo que está a tu alrededor, camina a tu alrededor, mira lo que ves. Y empieza a ver todo a su alrededor, huesos por donde quiera, regados como si hubieran entrado animales feroces y hubieran devorado a un gran ejército allí, hermanos, y los huesos regados por donde quiera. Y le dice, ¿qué ves? Le empieza a decir. Y después le hace una pregunta, le dice Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Recobrarán vida estos huesos? Esa es la pregunta que le hace. Y cualquiera de nosotros, por lógica, la respuesta correcta viene de ser no. Es imposible. Es imposible que estos huesos vuelvan a tener vida. Y a veces eso es lo que la gente nos dice acerca de nuestros hijos. Es imposible que esta persona cambie ya. Es imposible que estos hijos vengan a Cristo porque son rebeldes. Mucha gente, hermanos, a veces tiene esa mentalidad. Es imposible, Dios ya no puede cambiar a esta persona. Y le hace esa pregunta, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le responde y le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces Dios comienza a darle órdenes a Ezequiel. Empieza a decirle, pues entonces comienza a profetizar. Háblales a estos huesos. Comienza a predicar. Oh, hermano, es un tremendo pasaje allí. Y para hacerte la historia corta, hermanos, mira los huesos, dice la palabra de Dios, que cuando Ezequiel empieza a profetizar, él empieza a decir, escucha, huesos muertos, escucha palabra de Jehová. Y les empieza a decir, ¿verdad? En el nombre del Señor, ¿verdad? Él empieza a profetizar. Y cuando él está predicando, esos huesos, hermanos, que ya no tenían vida, esos huesos que estaban completamente secos, muertos, al escuchar la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que los huesos comenzaron a moverse unos con otros y empezaron a juntarse los huesos, empezaron a conectarse hueso con hueso. Después los tendones comenzaron a salir, después la carne empezó a cubrir los huesos. Después de la carne, la piel cubrió todos los cuerpos. Hermano, una escena tremenda. Y dice la palabra de Dios que mientras Ezequiel seguía profetizando, él miraba todo este movimiento, pero él no dejaba de profetizar. Él no dejaba de proclamar la palabra, el poder de Dios para levantar de entre los huesos a un ejército poderoso. Y dice que llegó al punto donde ya la gente se miraba normal. Estaba todo en el suelo, pero estaba ya con piel, ya parecían nuevamente seres humanos. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que aún les faltaba algo. Faltaba el espíritu de vida. Entonces Dios ordena profetizar al espíritu. Y cuando él empieza a profetizar al espíritu, cuando Ezequiel empieza a decirle al espíritu que venga de los cuatro vientos y sople, hermanos, el espíritu entra en esos cuerpos y da vida. Y aquellos huesos se convirtieron en un ejército tremendo, se levantaron. Eso es lo que Dios puede hacer cuando un joven le cree a Dios. Dios te puede llevar a un valle de huesos secos, a un valle de muerte espiritual. Y Dios te puede usar para profetizar. Dios te puede usar para imponer manos sobre aquella familia y que esa familia en el nombre de Cristo Jesús sea restaurada. Dios te puede usar para sanar a otro joven que necesite sanidad.
Dios te puede usar para, ¿verdad?, para reprender, hermanos, demonios impuros sobre personas que están atados. Donde nosotros vemos muerte, déjame decirte, donde nosotros vemos muerte, Dios puede ver un ejército. Hay muchos que dicen: estos jóvenes ya no se levantan, estos jóvenes están tan fríos espiritualmente, estos jóvenes no quieren nada con Dios. Pero donde tú y yo vemos muerte espiritual, Dios los ve como un gran ejército. Eso es lo que vemos. Donde nosotros vemos muerte, Dios puede ver un ejército. Donde nosotros vemos un joven perdido, Dios puede ver un predicador. Déjame decirte, iglesia, donde nosotros vemos, hermanos, muchachas sin esperanza, Dios puede ver una gran líder. Donde nosotros vemos un joven quebrantado, Dios puede ver un testimonio. Donde nosotros vemos, hermanos, un sueño muerto, Dios puede estar preparando una resurrección. Dios quiere levantar, hermanos, un ejército de jóvenes en este lugar. Dios quiere levantar un ejército de jóvenes. Ezequiel vio un ejército. Y yo creo en mi corazón, iglesia, yo creo en mi corazón que Dios también quiere levantar un ejército espiritual aquí en este lugar, de jóvenes, hombres, mujeres de Dios, hermanos, un ejército que Dios va a usar tremendamente. No un ejército de jóvenes perfectos, no. No estamos hablando de un ejército de jóvenes perfectos, sino un ejército de jóvenes rendidos a los pies del Señor. Jóvenes que oren, jóvenes que ayunen, jóvenes que lean la palabra, la Biblia, jóvenes que evangelicen, jóvenes que sirvan con gozo, jóvenes que amen a sus familiares, jóvenes que caminen en santidad, jóvenes que no tengan vergüenza de decir: yo soy cristiano. Y quiero que entiendas algo bien importante, joven. Quiero que entiendas que no necesitas esperar a ser adulto para poder ser usado por Dios. Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Y después le dice que sea ejemplo. Mira, no solamente le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Hay mucha gente que se va a oponer a recibir órdenes de ti. Hay mucha gente que no va a querer recibir tus enseñanzas porque te van a ver menos. Te van a ver como un niño, como un chamaquito. Pues ¿qué me va a enseñar este chamaquito a mí? Porque en aquellos tiempos había hombres estudiosos de la palabra, pero hombres religiosos que totalmente conocían la palabra pero no la vivían. Y le empezó a decir: mi Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Y luego le dice, hermanos, y sé ejemplo de los creyentes. O sea, en otras palabras, muéstrale lo que verdaderamente es ser un cristiano. Muéstrale lo que verdaderamente es ser un hijo de Dios. Jovencito, ¿sabes qué? Tú puedes ser el ejemplo de muchos adultos. Tú puedes ser un ejemplo de enseñarnos verdaderamente lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Tu juventud puede ser tu temporada de mayor impacto espiritual. Te voy a decir por qué, joven. Habemos muchos que ya estamos mayorcitos de edad y quizás podemos hacer todavía bastantes cosas para el Señor. Quizás podemos predicar, podemos enseñar, podemos hacer tantas cosas. Pero sabes que tú, joven, tienes una ventaja sobre nosotros. Muchos de nosotros quisiéramos hacer cosas, hermanos, pero ya las fuerzas no nos permiten, se nos debilitan. Ya la energía no es la misma que hace 20 años atrás. Aunque queremos hacer más, pero ya nuestros cuerpos ya simplemente no nos responden a veces. Y jovencito, jovencita que estás aquí, tú tienes el llamado de Dios. Tú tienes los dones que Dios te está dando, te está capacitando. Tú tienes la energía, las fuerzas, la sabiduría. Tú tienes todo lo que una persona quisiera tener. Tu juventud puede ser tu temporada de mayor impacto espiritual. Y quiero ya acercarme al final de esto. Mira, el momento, este último punto, que el momento de levantarse, joven, es ahora. Ahora es tiempo de levantarte. Iglesia, es tiempo de levantarnos, es ahora. El tiempo ha llegado, es ahora.
Isaías no dice algún día levántate. Isaías no le dice, mira, cuando sientas levantarte, levántate y resplandece. Cuando tengas tiempo. Él no dice cuando termines tu carrera de abogado, cuando termines tu carrera de doctor, entonces te levantas. Ya cuando tus hijos crezcan y sean viejos y se vayan de tu casa, que ya te quede todo el tiempo del mundo, entonces levántate. No, le dice levántate. El tiempo es ahora, el tiempo es hoy. Dice levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Ha llegado el poder de la gloria de Dios en tu vida, iglesia. No sabemos, hermano. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? Levántate y resplandece. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos qué oportunidades, hermanos, tendremos el día de mañana. Pero si tienes la oportunidad hoy levántate. Pero hoy tenemos una oportunidad. Hoy puedes levantarte. Hoy puedes volver a orar, joven que estás aquí, iglesia. Hoy puedes regresar. Si tú, ¿cómo se dice? Tu hábito de orar personalmente, si ese hábito murió, hermanos, hoy tú puedes volver a orar. Hoy puedes volver a buscar de Dios y ya no lo buscas como antes. Hoy puedes arrepentirte de todo aquello que tú sabes que no debes de estar haciendo. Hoy tú puedes arrepentirte delante de Dios. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy es la oportunidad. Hoy puedes decidir, hermanos, decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida. Joven que estás aquí, hoy tú puedes decidir que tu juventud no será desperdiciada. Mira, volviendo a Hechos capítulo 5, dice la palabra de Dios que los jóvenes se levantaron, envolvieron, sacaron y sepultaron. Y quiero tomar estos 4 movimientos como una declaración espiritual. Me levanto. Quiere decir, ya no quiero permanecer dormido. Hoy me levanto. Primeramente se levantaron ellos. Y esto lo podemos usar como decir, yo ya no quiero permanecer dormido. Ya no quiero permanecer estancado. Ya no quiero permanecer inactivo. Me levanto. Reconozco lo que necesita cambiar. Lo sacó de allí. Entregó a Dios aquello que me está alejando de Él. Lo sepultó, o sea, lo sepultó. No quiero regresar a aquello que Dios me llamó a dejar atrás. No es lo mismo remover que sepultar. Porque cuando tú solamente remueves las cosas, las sacas de tu vida, el día que caiga una tentación a tu vida, puedes regresar nuevamente a aquello que removiste y lo puedes volver a tomar. Pero cuando lo sepultas, ya no hay manera de regresarlo. Entonces ellos lo sepultaron. No quiero regresar a aquello que Dios me llamó a dejar. Y entonces recibo vida. La vida, hermanos, que Dios nos da es la vida espiritual. Una nueva pasión, nuevo propósito, nueva visión. Yo quiero en este momento, iglesia, mira, si nos podemos poner de pie. Yo quiero en este momento, mira, joven que tú que estás aquí en esta hora, el Señor quiere hablar directamente a ustedes. Y te voy a pedir que ahí donde estás, mira, si tú puedes, ahí donde estás, cerrar tus ojos por un momento. Toda la iglesia, si podemos cerrar nuestros ojos, especialmente los jóvenes, porque Dios quiere hablar directo a tu vida, joven. Y el Señor te está pidiendo a ti, joven, quiero que pienses en tu vida. En tu vida. No pienses en el joven que está a tu lado. No. No pienses en tu amigo, en tu amiga. No pienses en tu hermano o tu hermana. Piensa en ti, en ti. Y pregúntale a Dios ahí donde tú estás. Señor, ¿qué hay en mi vida que necesita salir de mí? ¿Qué hay? Quizás hay algo que tú no te has dado cuenta, algo que te está deteniendo,
algo que no te da paz, algo que no te deja avanzar, pregúntale al Señor: ¿qué hay en mí, Señor? ¿Qué hay en mí que necesita salir? Quizás hay algo, no lo escondas. Quizás hay algo que tú sabes. Mira, no lo sigas escondiendo, no lo sigas tolerando, no lo justifiques. No tengas miedo de declararlo delante de Dios, porque Dios no te está llamando al altar para destruirte. Te está llamando para restaurarte, joven. Te está llamando para restaurarte. Si has perdido tu pasión por el Señor, mira, Él lo sabe. No lo escondas, no trates de evitarlo. Yo te voy a pedir, jovencito que estás ahí, si tú sientes que has perdido esa pasión por servir a Dios, si has perdido esa pasión por estar en la casa de Dios, Dios en este momento te dice: ven al altar, joven. Queremos orar por ti. Me gustaría ver a todos los jóvenes aquí, a todos. No te detengas porque no quiero ser el primero que voy. No, sé tú diferente. Sé diferente. Si nadie está pasando, atrévete tú. Atrévete tú a pasar. Hoy queremos orar por ti, joven. Queremos orar. Pasa, joven. Quizás hay algo que tú sabes que te está afectando tu vida espiritual. No lo escondas más. No lo justifiques. No tengas miedo. No. Porque Dios no te está llamando, hermanos, a este lugar para destruirte. Te está llamando porque Él quiere restaurarte. Hay heridas en tu corazón, joven, que necesitan ser restauradas. Si has perdido tu pasión, entonces ven. Si te has alejado de Dios, pues dentro de ti, en tu corazón, ven. Si hay algo que necesitas dejar, ven, este es el momento. Si has estado viviendo una doble vida, puedes venir aquí al altar. Ven, si estás cansado de aparentar algo que tú no eres, ven. Si quieres que Dios te use, joven, jovencita que estás aquí, este es el momento, ven. Y mientras los jóvenes están aquí, mientras ellos pasan, quiero que esta frase se te quede bien grabada en tu corazón. No quiero pasar mi juventud cargando lo que Dios me está pidiendo que suelte, lo que Dios me está pidiendo que sepulte, que lo entierre. Oye, quiero que vengan los que están capacitados para orar. Vamos a orar por los jóvenes, iglesia. Este es un momento bien especial.